Con la ayuda del Señor y en su nombre, volvamos a leer su palabra en Filipenses 2, del 5 al 11, y en San Mateo 16, del 13 al 16. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué solo Jesucristo? A través de los años, la vida nos conduce a tomar decisiones, unas veces acertadas y otras no tanto. De unas nos aplaudimos y de otras nos lamentamos. Pero lo que no podemos hacer es permanecer indiferentes ante el mensaje de la palabra de Dios. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. San Lucas 7, 31 al 32. Al Señor le agrada que seamos una cosa o la otra, que estemos dentro o fuera, fríos o calientes, pero no ni de un lado ni del otro. El pasotismo, la indiferencia, el desinterés, la apatía, la insensibilidad, la dejadez, la frialdad, la tibieza, etc., son cosas que a Dios le causan asco. Hay un dicho que dice: ¿dónde va Vicente? A dónde va la gente. Y relativamente es cierto, tanto en eso como en seguir a los muchos, tengan o no tengan razón. Para esas personas lo importante es estar con la mayoría, aunque esté equivocada. La palabra de Dios nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Primera Tesalonicenses 5:21. Pero nosotros tenemos la mala costumbre de criticar las cosas por lo que dicen, sin molestarnos en averiguar y ver si es cierto o no. ¿Cuándo seremos responsables? Hay quien habla de la Biblia y de su contenido sin haberla leído nunca. Es aberrante que así se haga, pero desgraciadamente así es. Algunos se creen autoridades en asuntos teológicos, como si fueran ellos grandes teólogos, cuando no tienen ni idea de lo que dicen, pero se obstinan en querer tener la razón. Los débiles argumentos de algunos son: esto es lo que siempre nos enseñaron, como si eso fuera una razón de peso. Por siglos se creyó que el sol daba vueltas alrededor de la tierra, hasta que Galileo Galilei demostró, pero
los sabiolotodo de aquellos tiempos lo condenaron a muerte si no renunciaba a la verdad descubierta. Hoy sigue pasando un tanto de lo mismo, por lo menos en el plano espiritual, ya que en vez de dialogar, investigar y razonar para ver si estas cosas son así, Hechos 16:11, se encierran en sus 13 y no atienden a razones. Te ruego, amado oyente, que sospeches lo que estás escuchando, que investigues, etc. Y si en algo no estás de acuerdo o crees que me he equivocado, escríbeme y convénceme de mi error. Pero no dejes que la mentira se propague si eso es lo que piensas de lo que creo y predico. Pero si estás convencido que lo que digo es la verdad del Evangelio, entonces tendrás que decidirte a seguirlo, ya que si no lo haces, te sentirás mal, pues al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Algunos de vosotros, amados oyentes, habéis oído más de una vez los mensajes en esta sintonía, y creo, ha llegado el momento que delante de Dios y con solemnidad hagáis vuestra decisión por Cristo, pues no se puede ser tibio, o sea, ni frío ni caliente, pues de ser así, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15 al 16. Si estás escuchando la palabra de Dios y leyéndola, no te puedes quedar indiferente a su mensaje. Esta fue la razón que motivó a Jesucristo a preguntar a sus apóstoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque llevaba mucho tiempo con ellos, y era hora de que ya hubieran tomado una determinación. Una vez que Jesús escuchó las respuestas, volvió a preguntarles de una forma personal, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Porque lo que Cristo buscaba de ellos era una clara manifestación de su fe, y que dijeran lo que creían y dieran público testimonio de ello. Por tu bien, amado oyente, sinceramente pienso que tú debes hacer lo mismo. No es suficiente que Dios lo sepa, es necesario que tú lo publiques a la gente, a esa gente que te conoce, a fin de que ellos también puedan tener la oportunidad de creer en Cristo como Salvador. Cristo sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Sin embargo, por su bien, les pidió su opinión y confesión al respecto, ya que ello les ayudaría de ahí en adelante a confesarle sin temor alguno. Algo parecido pasó con aquella mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años y había gastado toda su fortuna en médicos y, como nada hubiera conseguido, antes le iba peor, decidió venir a Jesús pensando que si conseguía tocar el borde de su manto sería sana. Lo logró y fue sana, pero quiso marcharse sin decir nada. Para su sorpresa oyó como el Señor decía, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? San Marcos 5, 31-32. Al igual que a los discípulos les arrancó el testimonio verbal de quién era el Señor, de la misma manera lo hizo con esta mujer. Cuando Cristo forzó a sus apóstoles y a esta mujer a que dijeran y manifestaran lo que Dios había hecho en sus vidas, creo francamente que lo hizo porque era necesario y un bien para ellos, como lo es también para ti, porque eso fortalece y fortalecerá tu fe. Así que, si tú, amado oyente, no has testificado de tu nueva fe en el Señor, te animo a que lo hagas para tu bien y para el beneficio de los que te rodean. Escríbeme con tu decisión o telefonéame para que pueda orar por ti. Una de las acusaciones más corrientes que la gente hace en contra nuestra es
que no creemos y no hablamos mucho de la Virgen. Creemos todo lo que la Biblia dice sobre ella, ni más ni tampoco menos. Y hablar, hablamos, y de lo mismo, todo lo que las Escrituras dicen de ella, y tampoco menos. Pues la palabra de Dios nos advierte que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18, 19. Así que si no queremos caer en dicha condenación, tenemos que ser fieles a dicha revelación de Dios. Como quiera que la palabra de Dios dice poco sobre la Virgen María, esa es la causa que no hablemos mucho de ella, y mucho menos que la endiosemos, ya que Dios solo hay uno, pero en 3 personas, no en 4. Y solo Dios todo lo puede, todo lo sabe y todo lo ve. Si dichos atributos se los damos a los santos y a las santas, entonces tendríamos muchos dioses y cantidad de diosas. Pero Dios solo hay uno, al cual adoramos y servimos. De Dios habla toda la Biblia, de tapa a tapa, teniendo como centro a Jesucristo. Pero de la Virgen se dice poquísimo. Esa es la verdad. Por términos de comparación, es lógico que hablemos más de uno que de la otra. Con todo, quiero que sepa el amado oyente que un servidor, a pesar de las calumnias que se levantan por ignorancia, un servidor está seguro que cuando muera, estaré con ella en el cielo. ¿Lo sabes tú? ¿Estás tú seguro? Si no estás seguro, sería bueno que revisaras tu fe, ahora que estás a tiempo, no sea que tu fe solo consiste en palabras huecas y vacías. Pero no creas que esa es la única razón para que hablemos y ensalcemos a Jesucristo. Existen motivos poderosos para alabarlo, y es que Él es el único Salvador. Solo Él, siendo Dios, se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario, para poder salvarnos. Solo Él sufrió la cruz, no otro ni otra, y la palabra de Dios solo a Él lo ensalza. Veamos unos cuantos ejemplos. Los alguaciles. En el Evangelio de San Juan encontramos que unos funcionarios fueron enviados por sus superiores con la orden de prender a Jesús. Y cuando fueron a por él y lo escucharon, no pudieron llevárselo prisionero, pues cuando le oyeron hablar y vieron sus modales, su educación y las palabras de vida que salían de su boca, se fueron sin él. Así que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. San Juan 7, 45, 46. Así hablaron de Jesús unos hombres que ni le conocían, arriesgando perder su empleo por decir: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pilato, gobernador romano en Palestina, era hombre sin escrúpulos, pero una vez que habló con Jesús, trató por todos los medios de librarlo de la muerte, no hallando en él ningún delito. Después de ser juzgado por él, lo sacó a la multitud y lo presentó diciendo: he aquí el hombre. San Juan 19:5. Aunque Cristo era Dios manifestado en carne, no por eso dejaba de ser un verdadero hombre. Yo añadiría, todo un hombre. Un ciego llamado Bartimeo lo llamó Jesús, hijo de David, San Marcos 10:47, con todo lo que eso significaba para los judíos, ya que los israelitas esperaban que de la descendencia de David un día nacería el Salvador, Cristo el Señor. San Juan 7:42. Un joven rico le llamó Maestro Bueno, San Lucas 18:18, y por eso vino a él en busca de consejo sobre su salvación. Los demonios le confesaron como el Santo de Dios y también como Jesús, Hijo del Altísimo, San Marcos 1:24 y 5:7.
Los ángeles dijeron de él a San José: no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y a los pastores les dijeron: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. San Lucas 2, 10 al 11. O sea, Cristo es el amo, Cristo es el Salvador, Cristo es el dueño. Juan el Bautista, el más grande de los profetas, cuando vio a Jesús dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros dicha declaración poco o nada nos dice, pero para un judío tenía mucho significado, ya que tal afirmación les recordaba cómo sus padres, sus antepasados, libraron de la muerte a sus hijos primogénitos con la muerte de un cordero. Ellos, por más de 400 años, estuvieron esclavos en Egipto, y Dios decidió librarlos, y como no querían dejarlos salir, Dios disciplinó al faraón y a sus súbditos con 9 plagas. Y como no los soltaban, por fin decidió mandarles la 10ª plaga, castigándolos con matar al hijo mayor de cada familia. Para que los primogénitos de los israelitas no murieran en dicha noche, tendrían que matar un cordero sin mancha y sin tacha, según Dios le mandó, un cordero de 1 año. Y una vez muerto, con la sangre, tendrían que untar los postes y el dintel de la puerta de la calle, porque allí, donde hubiera esta señal, allí no habría mortandad, librando así de morir al hijo mayor de la familia. Éxodo 12. Dicha ceremonia tendrían que recordarla perpetuamente cada año por Pascua, volviendo a matar un cordero de 1 año sin mancha y sin tacha, de manera que cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos sabían el significado, porque les recordaba la liberación del hijo primogénito y a la vez anticipaban que un día el Mesías moriría cual cordero por ellos. Ahora, con Cristo se acabó los sacrificios de corderos y toda otra clase de pretendidos sacrificios, porque Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo y único sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Los sacrificios de corderos del Antiguo Testamento solo eran una alegoría, una figura y una metáfora anticipada de lo que un día llegaría a ser una realidad. Fue por eso que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dando a entender que ya había llegado el verdadero y auténtico Cordero que esperaban para la redención de sus pecados. Amado oyente, hagamos un repaso de todo lo dicho. Los alguaciles dijeron de Jesús: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pilato lo señaló como el hombre por excelencia. Bartimeo el ciego como Jesús, el hijo de David. El joven rico como maestro bueno. Los demonios lo reconocieron como el Santo de Dios y como Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Los ángeles lo anunciaron como el Salvador y el dueño de todo, pues llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, y os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Juan el Bautista declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí no acaba todo, ya que será muy interesante saber el concepto que de él tenían San Pablo, San Pedro, la Virgen María y, como no, Dios el Padre. Como también será muy importante conocer lo que Cristo piensa sobre todo esto. Veamos lo que nos dice San Pablo. Porque hay un solo Dios y un solo y único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Esto
Es lo que nos dijo San Pablo por revelación, dejando bien claro con ello que para poder acercarnos a Dios solo y únicamente tenemos a Jesucristo como mediador. Todos los otros mediadores y mediadoras son inventos humanos y por lo tanto pura herejía. Ya has oído lo que nos dice San Pablo, porque hay un solo Dios y un solo y único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué por qué? Por muchas razones, y bástase de que el Señor lo dice en su palabra para que nosotros le obedezcamos. Solo Cristo es Dios y hombre. Solo Él murió por nuestros pecados. Ningún ángel ni profeta, ni santo ni santa, es Dios, ni tampoco murió por nuestros pecados. Por lo tanto, no pueden ser mediadores, porque hay un solo Dios y un solo y único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. San Pedro, ¿qué dijo? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Si San Pablo nos decía que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, San Pedro nos dice que en ningún otro hay salvación, y además no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, ni en el nombre de tu religión, ni en el nombre de tu santo, ni el de tu santa, ni el de tus sacrificios, ni el de tus luces, ni el de tus rezos, etc. No hay otro nombre. Ya te puedes inventar los que quieras. Si quieres ser salvo, tendrás que aceptar a Cristo como tu único mediador, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la Virgen María, ¿qué dice ella? La sierva del Señor, la bienaventurada entre todas las mujeres. Ella dijo: haced todo lo que Él os dijere. San Juan 2:5. Ella estuvo junto a la cruz, pero quien murió en la cruz por tus pecados fue el Señor Jesucristo, y nadie más. De manera que la Virgen María nos dice: haced todo lo que Él os dijere. ¿Y Dios el Padre qué dice? Cuando Cristo fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, os dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. San Mateo 3:17. Y en el monte de la transfiguración volvió a decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. San Mateo 17:5. A Él oíd, no a otro ni a otra. Y Cristo, a todo esto, ¿qué dice? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, óyelo bien, amado oyente, nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Así que todos señalan a Cristo, y Él lo admite diciendo: yo soy. De manera que San Pablo asegura: porque hay un solo Dios y un solo y único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. San Pedro declara: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Virgen María especifica: haced todo lo que Él os dijere. Y Dios el Padre señala a Jesucristo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y tú, amado oyente, ¿qué dices? Tú tienes la última palabra. De ti, y únicamente de ti, depende tu salvación y tu condenación, porque todo lo necesario para tu salvación, Cristo ya lo hizo. Ahora tu salvación depende de cómo contestas a la pregunta: ¿tú quién dices que es el Hijo del Hombre? Ya has visto cómo todos señalan a Jesucristo. Acéptale tú también. Que el Señor te bendiga. Amén.